The recording has meeting is being recorded. Ok. Ahora, desde la mirada del psicoanálisis, dirección mentalista, modo analítico, introspección y retrospección, asociación de ideas, dualismo, separador psicológico, fisiológico. Recordamos que el psicoanálisis habla mucho del consciente, del inconsciente y del preconsciente. ¿Sale? Entonces se va mucho como a la parte mental, no toma tanto el tema biológico y él habla mucho acerca de sí la introspección, de hecho lo retoma, y la retrospección. En cómo aprendemos con una asociación de ideas. Él nos dice, por ejemplo, díganme algo que, un alimento que tenga, bueno, una bebida que tenga rojo o blanco y sea gaseosa. Coca-Cola. ¿Ok? ¿Qué hizo? Asociar una idea que ya está instaurada. ¿Vale? Mari, dime otra bebida que tenga rojo y blanco. La Red Cola. Eso, ¿no? Él dice que nosotros aprendemos mediante asociaciones que hacemos. ¿Vale? En psicología, en un término, es lo que yo les decía. Si yo vivo en una familia amorosa, las cuales tienen temas de comunicación y todo, ¿qué voy a buscar? Pues alguien que sea así, que no me falte el respeto y todo, porque lo asocio con mi familia nuclear. Aprendemos sí de las experiencias y tiene que ver con esta palabra de asociar, ¿no? Las experiencias que yo he tenido con lo que yo quiero. Dice, añade el eje histórico, estudia el comportamiento como un todo, la personalidad íntegra del sujeto, buscando la interpretación de fenómenos psíquicos actuales en la historia del individuo, especialmente en la niñez. Por ejemplo, en este caso, Freud tiene la palabra de, ¿quieres conocer el futuro de un adulto? Y todo, sí, ¿no? Pues para conocer dónde está parado el adulto, tienes que conocer su niñez. Dice, es una frase que, déjame acordarme, pero sí tiene una frase acerca de la niñez. O sea, él pone el mayor peso del conocimiento en la edad joven, en la edad de niños. Incluso hay una teoría en donde dice que de los 1 a los 5 años ya está formada la personalidad del niño o de la niña, ¿no? Como que es la etapa crucial en donde tengo mi está apagada, ¿verdad? Permítanme un segundo. Nadie me dice. Maestra, ¿Mande? ¿Mande? ¿Sí me escucha? Sí. Eso le iba a decir porque siempre dicen que, bueno, he escuchado que dicen que los primeros 7 años de vida de un niño es lo que va a va a hacer cuando sea grande. Entonces, esa es como una duda en respecto a si realmente es así, qué tanto puede ser. Porque si tienen, por ejemplo, si recibieron golpes, maltratos, cuando son grandes, si no se tratan como ¿qué tanto de eso pueden buscar cuando están grandes? Pues, aunque lo hagan inconscientemente. O sea, como los niños, por ejemplo, yo sigo con lo mismo. En la guardería había niños que pues eran bocuchudos y todo, pero había otros niños que eran muy correctos incluso para hablar y todo, porque sus papás así les habían enseñado. Entonces, ahora esos niños, uno de ellos pues tiene como muchos traumas y todo, y ya está en la universidad, y quiere tener dieces, quiere tener como buenas calificaciones y todo eso le enseñaron sus papás de chicos, pero ahora es como de que
ya no quiere eso, pues ya quiere dejar de estudiar, ya no quiere, como que quiere cambiar eso. Entonces sí se proyectan sus 7 años en esto, pero como que está en lucha. Sí, claro, mira, Ay. según el psicoanálisis, ojo, porque estamos viendo en teorías, el psicoanálisis sí diría le impactó. O sea, su niñez le hizo un impacto en su edad adulta. Son todos los traumas inconscientes que él trae y que los refleja en el consciente. Nosotros aquí creo que no vemos psicoanálisis, pero en el psicoanálisis, por ejemplo, hay una sección donde se llama mecanismos de defensa. Es decir, nosotros crecemos con ciertos traumas, todos los tenemos porque también, por ejemplo, para mí fue un trauma que a lo mejor me quitaran un juguete que yo amaba, ¿no? Eso, y en el psicoanálisis me va a decir, bueno, ahora tú tienes un sentido de apego porque no quieres soltar las cosas porque en tu niñez te quitaron algo que tú amabas. Es trabajarlo sobre eso. ¿Qué dice el psicoanálisis? ¿Sabes qué? Pero como tanto trauma, como este ordenador que estamos viendo, no podemos vivir con tanto, ¿no? Porque sería dolor más dolor más dolor más dolor más dolor. Y una persona que sufre todo el tiempo se va a destruir. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Voy a cambiar un poquito aquí. Es como los doctores, ¿no? Cuando un doctor trabaja en un hospital o una enfermera, está en constante con el dolor y el sufrimiento. ¿Y qué decimos de los doctores? Es que son bien fríos. De las enfermeras, es que no, su mente en algún punto tuvo que ocultar el dolor para no estar sufriendo todo el tiempo. El psicoanálisis nos dice que lo que hacemos nosotros es, estos mecanismos de defensa es compensar. Por ejemplo, una persona que le guste matar, ¿no? Sigas que le gusta. A lo mejor por la sociedad, es que aquí no los quiero confundir. Freud nos dice que el ser humano, cuando nace con el ello. Con la instancia tiene 3 instancias fundamentales. Y ahí, Inés, a ver si me sigues y si no me regreso. Por favor. El sujeto nace con el ello, que es la respuesta innata. Todo lo innato, todos los instintos, el bebé ya lo tiene. Todo. Tengo hambre, dame de comer. Me hice del baño, cámbiame. Todas sus respuestas innatas. Pero cuando el niño se mete al entorno social, cuando nace y va creciendo con los papás, genera un super yo o superego. ¿Qué quiere decir? Que es toda la parte moral. Los papás incluyen, o sus formadores, o las personas que están a cargo del niño, le tendrían que crear la parte moral. ¿Qué se puede y qué no se puede y cuándo se puede? ¿Sale? Entonces, esas 2 instancias totalmente están luchando. Si lo vemos como en el cerebro, están luchando. Mis instintos entre lo que quiero y entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Para estas 2 entidades debe de existir un yo, que es el mediador entre el instinto y entre la parte moral. Hay personas que sí se rigen por el instinto, ¿no? Son los asesinos seriales y todo, donde no está instaurada la parte moral. Y también hay personas que son muy moralistas, no sé si las han conocido, muy espantadas, muy temerosas de la religión, porque se quedó más instaurada la parte de la norma, muy tiene que ser así, o sea, se ponen muy mal. ¿Cuál sería el ideal? Que esté el yo. El yo es el que dice, a ver, ¿tú tienes hambre? O sea, tienes hambre, pero ahorita no puedes comer porque estás en clase. ¿Vale? Entonces, sí te voy a dar de comer, pero no ahorita. El yo es el mediador y el equilibrio, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es con lo que dice Belén? Los traumas. El instinto pues va almacenando traumas. La mente no puede aguantar todo eso. Lo va mandando al inconsciente, el inconsciente. Freud tiene la teoría y como si dividiéramos a la mente. Consciente,
inconsciente y preconsciente. No, consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es el estado que estamos ahorita, en teoría, ¿no? Yo los veo alertas, están poniendo atención. El preconsciente es probablemente están pensando en otra cosa, ¿no? Y el inconsciente es lo que está oculto, lo que nos ha dañado y lo que hemos guardado para que no nos dañe ahorita. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de los casos de personalidad múltiple? ¿No? Esas personalidades son defensas que el cuerpo hace para no sentir daños, como hasta para protegerse. Ahora, cuando está el yo y está aquí peleando entre estos dos sujetos, lo que hace es, dice el yo, ok, voy a hacer mecanismos de defensa. Es decir, si a ti te gusta la sangre, te gusta olerla y todo porque eres instintivo, pues sabes que un mecanismo de defensa socialmente es trabaja de carnicero. ¿No? Ahí vas a tener sangre y todo y va a ser un comportamiento socialmente adaptado. ¿Qué nos dice Freud? ¿Cuándo se vuelve enfermedad? Cuando los comportamientos ya no se adaptan. ¿No? Cuando ya no puede, por ejemplo, en el caso de la persona que nos decía Belén, ¿no? Es muy obsesivo, que las tareas que hay que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. Y él ahorita no sé si por un proceso de vida, por decir un proceso, él quiere cambiarlo. Habría que ver cómo se siente con ese cambio y hacia dónde va dirigida. Freud se mueve mucho por impulsos, ¿no? Hacia dónde va dirigida su energía. ¿Sale? ¿Hacia dónde va? ¿Qué mecanismo, incluso qué mecanismo puede utilizar para sustituir esa parte? Pero sí, ya me acordé, dice Freud, adultez es infancia. ¿No? O sea, nos dice, tú conoces algo, ve la infancia de esa persona. Que obviamente para Freud todos estamos dañados. Todos tenemos un daño, ¿no? Nada más que él habla, en la teoría del psicoanálisis él habla mucho del consciente, del ello, habla también de las etapas psicosexuales, también es algo bien importante. Si han escuchado hablar del complejo de Edipo, del complejo de Electra, él habla acerca. Y para el libro que les decía, en psicoanálisis, está hermoso. Hay un libro que se llama Cartas, ¿no? Para una joven psicóloga. Ahí habla del psicoanálisis en forma de cuentos, está padrísimo. Es una teoría, ¿no? No ¿Cómo quiere dijo que se llamaba, maestra? Perdón. cartas a una joven psicóloga. Yo lo Gracias. tengo en físico, Mari, si lo quieres en copias, yo lo tengo en físico porque eres muy cercana. Bueno, ella vive aquí en Pachuca, pero si no, si lo pueden conseguir en PDF y lo pueden compartir, estaría Ok. genial, ¿no? Son lecturas muy amenas. Ahora, el objeto de estudio del psicoanálisis es la personalidad en las capas históricas de la mente. Aquí está, consciente, subconsciente e inconsciente. Algunas veces lo vamos a encontrar como consciente, preconsciente o inconsciente. Se refiere al mismo, ¿vale? Él se basa en eso. No es una psicología científica experimental positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque él básicamente no hay algo que sea medible o cuantificable, ni siquiera, sí, medible, ¿no? No podemos decir, oye, tantas personas que no pudieron superar el complejo de Edipo hoy están así, ¿vale? Era de los primeros psicoanalistas y que hasta el día de hoy sigue teniendo función. Él también se metió en la parte de hipnosis, chicas, él lo que trataba de rescatar era el inconsciente. Aunque también nos deja muy buen aprendizaje porque Freud también cuando nosotros tenemos sesiones o terapias o algún tema complicado, hay que saberlo cómo tomarlo, chicas, porque el inconsciente como ordenador, véanlo como esta parte, como un ordenador, por algo guarda las cosas. Nuestra mente humana es tan perfecta que sabe qué guardar porque nos protege de nosotros mismos.
¿Sale? Cuando entramos a un proceso de terapia, hacemos eso, abrimos la caja de Pandora. Hay que saber cómo abrirla, ¿vale? Dice, críticas actuales, fallos metodológicos y dudoso resultado en la terapia. Por ejemplo, el cognitivo-conductual es, tienes el conductual, ¿tienes este hábito? ¿Cuál es tu problema? Ah, quitarme el cigarro. Ya pasan las sesiones, ya te lo quitaste y ya te das de alta, ya no busca más. El psicoanálisis puedes tener años en psicoanálisis, años, Ujú. ¿vale? Ok. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. ¿Se va entendiendo un poquito más? ¿Cuáles Sí. son las conclusiones, chicas? Superando las diferencias de los paradigmas, que van a ser un mapa conceptual de los diferentes paradigmas, se define la psicología científica como la ciencia de los procesos mentales y de la conducta de los organismos y en especial del hombre. Ciencia de la mente, aunque no se concibe como una mente separada de la conducta. Procesos mentales explicativos de las conductas, conductas como efectos de la actividad mental. Es decir, van entrelazados. Los tres elementos que les di, ahí está lo importante. Pensamiento, emoción y conducta. Porque habría que diferenciar qué es un pensamiento, qué es una emoción y qué es una conducta. ¿Y cuál interactúa primero? Cuando estamos, por ejemplo, sesionando o haciendo planes de lo que quiero, por ejemplo, ahora voy a hablar en la parte organizacional, ¿no? Normalmente es que quiero que piensen las personas, pero también que quiero que sientan para que hagan una conducta. ¿Vale? Se estudia, estudia experimentalmente tareas públicamente observables que realiza el sujeto. De los resultados de esas tareas se refiere como el proceso mental responsable de su ejecución. Por eso la mayéutica tiene un papel bien importante, porque la mayéutica te cuestiona. Cuando te cuestiona es porque haces procesos mentales. Lo vimos con Abigail, oye, entonces, ¿qué es esto? Y Abigail, ¿cómo se define, no? Ya estás haciendo un proceso mental. El método experimental, aunque no positivista estricto, se refiere a procesos no observables directamente. Que aquí entra el psicoanálisis. ¿Dudas? ¿No? No. Y esos en general son los paradigmas que constituyen o que empiezan los arranques de cómo son los procesos mentales. Y apenas vamos a las conclusiones. Ahora sí, ¿cuál es el objeto de la psicología? Actividad compleja o molar, tanto mental como conductual. Conducta compleja, no mera reactiva. Fisiológica, actividad de un sujeto organismo que actúa como un todo. Lo esencial son los procesos cognitivos mentales. La actividad psicológica se estudia en función del sujeto y de las situaciones ambientales, con lo que éstas se relacionan interactuando. Lu, ¿cuál sería entonces el objetivo? En tus palabras, no en lo que dicen tus palabras. La psicología estudia al sujeto a base de sus conductas mentales, algo así, ¿A base de qué, perdóname? de sus conductas y procesamientos mentales. Ok, a ver, vamos a ver quién más. Inés, ¿qué estudiaría entonces ahorita con esto que vimos? Lo que tú creas y has entendido, ¿qué estudiaría la psicología? Bueno, entendí más que es un análisis de los aprendizajes de vida más la situación genética, Ujú. y de eso hace una conclusión del proceso que llevas en este punto de la vida. Ok, no se te olvide la parte cultural, ¿no? Sí, biológica, cómo haces los procesos y la parte cultural que nos habla aquí.
Esos tres impactan, ¿no? Es como reiterar, pero que ustedes sepan de dónde, ¿no? Vimos que ya hay base biológica, vimos que ya empezamos a hablar como estímulos, respuestas, o sea, cómo ha ido evolucionando la psicología para decir, de un iniciar, la psicología empezó con un inicio de estudio del alma, ahora ya decir, ¿sabes qué? No, estudia el pensamiento, los procesos mentales, la conducta y la cultura. La cultura también es medible, las conductas son medibles. ¿Dónde está ahí el trance? En los procesos mentales. Son los que se han quedado más divagados. Muy bien. Ahora, en esta transición que hace la psicología, pues tenemos que volverla al método de la psicología científica. Y para eso tiene que haber una recolección de datos. Aquí, ¿cuál sería la brecha que tenemos o como el abismo que hay de cultura en cultura? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué los datos no se pueden generalizar? Porque Por las pues, creencias o los diferentes tipos de pensamiento. Exactamente, sobre todo en cultura. En una cultura como por ejemplo México, sí podría haber una tendencia de algunos comportamientos. En los estadounidenses también puede haber otra tendencia de comportamiento, cómo viven en general. Pero a nivel mundial, pues se vuelve complicado por las creencias, por las ideas, por todo lo que ya está instaurado a nivel cultural, ¿sale? El método de la psicología científica, pues primero que nada sale de los datos de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una idea que se puede comprobar por medio de la observación y el método científico. Es correcto, se puede comprobar o refutar, ¿sale? Dice, es una contrastación con el fin de verificar la reducción inductiva fruto de la experimentación. Y estas al final van a promulgar leyes y teorías, que son los paradigmas que vimos arriba. Nada más que los paradigmas, para ver estas teorías, tendríamos que ver, ahora, por ejemplo, se hacen estudio, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? La tendencia de confiabilidad, no los quiero confundir, pero hablando en términos estadísticos y en métodos científicos, nos van a decir, fíjate que se hizo un estudio acerca de los procesos mentales en niños de 9 a adolescentes de 16 años, en el cual bla, 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 esa es la hipótesis. Y las teorías, pues ya no lo dan con números. Ahora, existe el método hipotético deductivo, que tiene que ver con la observación, la hipótesis, perdón, y la deducción de conclusiones, ¿no? Las observaciones, primero que nada, es la medición de los hechos o fenómenos de una conducta cognitiva. Dentro de los métodos se utiliza la observación directa o la recolección de datos por medio de cuestionarios o la recolección de datos por medio de instrumentación. Por ejemplo, en psicología hay una máquina, cuando nosotros la utilizábamos se llamaba, la nombraron feedback, donde te ponen ciertos sensores en tu piel y te ponen ciertas imágenes para que tú puedas medir las evaluaciones, ¿no? Cómo estás reaccionando ante esas imágenes. Es decir, en la recolección de datos tenemos varias formas de realizarlo, no únicamente a través de la observación. Por ejemplo, ustedes van a llevar una materia que se llama, la estaba viendo, metodología de la investigación. Esa materia va a ser un proyecto. Y ahí, si ustedes, creo que Belén o Mari, en algún momento ya lo vieron conmigo, donde ahí sí vamos a aplicar el método científico. Y lo tenemos en un mes. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, pero ahí sí es mucha información porque tenemos que recolectar lo teórico. O sea, primero es lo que yo creo. Yo creo que las personas que estudian ingeniería, sus procesos mentales son más exactos, ¿no?
Ah, tengo que comprobar con la teoría si la teoría me está diciendo que sí puede suceder. Tengo que hacer mi hipótesis, tengo que hacer mi herramienta para poder hacer las observaciones y al final tengo que sacar mis conclusiones. Dice, las conclusiones, lo que se experimenta no es la hipótesis general, sino las deducciones de casos concretos a partir de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Conjeturas que el científico formula creativamente, sugeridas a menudo por marcos teóricos, que es lo que les mencionaba. ¿No? Tampoco, ahorita yo dije una disparatez, ¿no? Pero voy a decir algo más sensato, ¿no? El nivel de depresión en México del 2015 al 2023 ha subido los índices o de suicidio. Ah, debo de tener un marco teórico que me diga por lo menos cuántas personas se han suicidado del 2015 al 2023, ¿no? Si ha incrementado. Y finalmente, chicas, pues hace la contrastación que tiene que ver con el método inductivo, experimentando casos particulares deducidos de la hipótesis. Si los hechos apoyan la hipótesis, esta se queda verificada, nunca de modo total. Es decir, todas las teorías se siguen estudiando. Solo probabilístico. Así que si alguien dijo, voy a estudiar psicología porque no voy a ver matemáticas, mentira. Vamos a ver probabilidades, ¿no? O sea, sí vamos a utilizar esta herramienta. Si no es así, la hipótesis queda falseada y hay que rechazarla. Este en general es el método hipotético deductivo. Se hace una hipótesis, se hacen observaciones y se hacen conclusiones, ¿vale? Esto es meramente conocimiento para ustedes. Aquí me voy a ir muy rápido porque no lo vamos a ver ahorita, pero sí quiero que lo tengan, ¿no? Dentro de las técnicas metódicas para hacer un método científico, existen diferentes formas en lo que se puede evaluar esa hipótesis que yo tengo. De manera experimental, de manera laboratorio, de manera de contrastación, comparación en lugar, correlación, observación y metódica, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer mi investigación sobre suicidio, yo tengo que ver qué método voy a utilizar, ¿no? Y aquí viene cada uno de los objetivos. En el experimental, digo, aquí tengo que hacer hechos percibidos por los sentidos versus experimental. Para esto, por ejemplo, ¿qué estudio harían? Uno en donde tengan que ver los sentidos. ¿Tendría que ser una población controlada o no controlada? No controlada. ¿Mande? No controlada. ¿No controlada? No, tiene que ser una controlada, porque cuando hablamos de experimentación, básicamente lo vamos a meter a un tema también de laboratorio, ¿no? Dice, el objetivo averiguar si el variar las variables independientes provocan un efecto determinado en la variable dependiente. Acuérdense, por ejemplo, está Lucero. Por ejemplo, ella nos explicaba con su proyecto, para los que recuerden, platico rápidamente, Inés, su proyecto era que una de sus mascotas hiciera un laboratorio, perdón, recorriera un laberinto para llegar y tener de recompensa su alimento. Es decir, ella hizo un ambiente controlado en donde hizo la maqueta. Pero ella tuvo que controlar esta variable, variables dependientes, independientes. A Lucero lo que le pasó fue que su mascota vivía con otras dos ratitas. Y cuando él la sacaba o ella la sacaba, una de ellas se ponía a llorar, ¿no? Entonces es una variable que aunque sea independiente, la puede controlar. No sé si me voy explicando. Porque está dentro. ¿Le impacta? Sí,
pero está dentro de su campo de observación. Si fuera para todo el mundo, hay variables que no se pueden controlar y no se pueden medir. Entonces, en este tipo de método, sí necesitamos encontrar una población exacta y que podamos controlar. ¿Sale? En la mayor parte de la medida. Belén. Mande. Ah, pensé que habías levantado la mano. No, Ok. En la de situación de laboratorio es muy similar a la experimental. Se establece mediante un diseño que determina el número y características de los sujetos, aparatos, procedimientos y modos matemáticos de análisis de resultados. Diseño bivariado. Es una sola variable independiente. El consumo de alcohol afecta el consumo de alcohol afecta a madres solteras. Pero dice que ¿a qué madres solteras? Tengo que decir yo. A madres solteras del estado de Hidalgo. Todavía sigue siendo muy grande mi población. A madres solteras que tengan entre 20 años a 30 años. Ok, de todo Hidalgo, no, de Pachuca Hidalgo. Es decir, este método lo que hace es cerrar, para que no tengamos muchas variables y estas variables no nos afecten en nuestra investigación, ¿vale? El de contrastación tiene que ver con una medición exacta también de los valores de las variables experimentales. Control de otras variables que pueden influir. Posibilidad de grupo del control. No percibe las circunstancias que afectan la variable independiente y las otras variables son iguales. Efecto de tratamiento, efecto obtenido en el grupo experimental y el experimento se puede realizar cuando se crea más conveniente y se puede repetir. Estos tres, chicas, el experimental, el de laboratorio y el de contrastación, tienen que ser bajo elementos muy controlados. Si bien la mayoría de... hay en el método científico, algo que tenemos que definir mucho es la muestra. ¿A quién se lo vamos a aplicar? ¿No? A todos. Entre más controlamos la variable, el resultado puede ser más fiable. ¿No? Por ejemplo, para que lo vean más en psicología, ¿han visto las pruebas de depresión o de personalidad? ¿Se las han aplicado alguna vez? Por ejemplo, esto de yo me defino, ¿no? Yo soy, las psicométricas sí, ¿no? ¿mande? Las psicométricas laborales sí, ¿no? Sobre todo se ven en las psicométricas laborales, donde dicen, algunas veces no sé, algunas veces yo camino por las no. ¿Cuántas veces camino por la tarde? Y te aparecen un circulito. Algunas veces, nunca, casi siempre, casi nunca. Y tienes que llenar la que más se asemeje a ti. Esos instrumentos, chicas, tienen una ponderación que no viene su número. Ustedes no ven el número. Pero ya cuando se evalúa, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio. Yo tengo algunas pruebas acá y algunas pruebas en línea para que las puedan ver y decir, ok, estas pruebas surgen porque se hacen estos estudios. Y esos estudios te dicen que la mayor parte de la población están categorizados. Por ejemplo, hay una prueba que se llama 16 PDF, 16 factores de la personalidad. Es decir, que hay 16 personalidades que engloban a toda la población, por lo menos mexicana. Entonces, cuando tú la haces, ya te encasilla en un tipo de personalidad. Para que esos instrumentos surjan, tuvieron que haber hecho cualquiera de estos métodos científicos. No sé si me van agarrando el hilo o nos estiramos y respiramos, porque hasta yo me siento como acelerada. Díganme, ¿cómo van? Sí, bien, maestro. ¿Sí? Pues Mari ya se lo sabe porque ya entró más o menos.
Ahora, el otro tipo de estudio que pueden elegir se llama correlacional, que tiene que ver con la comparación en el lugar o la correlación. La primera habla, no siempre es posible manejar las variables según sea conveniente. Los cambios de estas variables, constructos hipotéticos, los temas que encontrar según se dan espontáneamente en la población. Por ejemplo, un factor, díganme algún factor que esté impactando a la población actualmente. O falta de agua. Falta de agua. Ese es un factor bien importante, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, la falta de agua, yo considero que la falta de agua genera una necesidad en el ser humano que no le permite hacer sus actividades, ¿no? Podría ser mi hipótesis, ¿no? Yo voy haciendo mi trabajo de la falta de agua, pero ¿qué tal si al mes, 2 meses, 3 meses cae un diluvio? ¿No? Entonces yo ya no lo puedo, no la puedo tener. O por ejemplo, la falta de agua está generando una necesidad en la población mexicana. Pero si yo me voy a la India, ¿creen que el factor de agua sea un factor predisponente ahorita? No. Porque la India ha vivido también en pobreza. Tienes ciertos factores culturales que hacen que estas comparaciones de lugares no se asemejen por la parte cultural. Por eso no pueden manejar las variables. Eso es a lo que nos dice. En el tema de correlacional, no solemos conocer la función exacta que relaciona una variable con otra. Por ejemplo, yo puedo decir, la obesidad genera baja autoestima en las personas. Son variables que tienen una correlación. Pero en el correlacional dice, no solemos conocer exactamente cuál sería. Por ejemplo, un tema de suicidio, ¿cuáles serían las variables? ¿O hay una variable? Lo que ustedes crean, ¿eh? Porque pues, tampoco somos expertos en la materia. ¿Cuáles creen que sean las variables? Puede ser el entorno. El entorno, ¿quién más? Contexto familiar, La parte familiar, ¿qué También la más? salud. La salud, la parte económica, la edad inclusive, ¿no? ¿En qué edad puede ser una variable que afecte? Entonces el tenemos, género, ¿mande? el género también. El género, por ejemplo, también la parte de la identidad sexual, también hoy, y podemos sacar, es decir, no solamente tenemos una variable directa, tenemos muchas variables, pero en mi hipótesis yo tengo que decir, mira, esta variable afecta más, sin dejar de lado las otras variables, no las puedo desechar, ¿no? Al final, lo que intenta, como decíamos, es decir que mi hipótesis es real o es rechazada. Entonces, aquí como lo dice, otras variables incluso por desconocimiento de la naturaleza, ¿no? O por no poder medirlas con exactitud. Sin saber cómo las medidas se relacionan, se pueden entonces el coeficiente de correlación. Cuando lo vemos de forma estadística, cuando hablamos de correlación se tienen que juntar, ¿no? Ya en números precisos. No sé si han visto estas, a ver, déjenme ver, para ya ponerles como imagen. Permítanme un segundo. Estadísticos. Ujú. Mm,